Esta semana os traigo dos noticias que irremediablemente chocan entre sí. Por un lado, tenemos que ya se ha estrenado, ya ha ocurrido, ha sucedido de que se ha estrenado una película de pseudo animación en cines generada con inteligencia artificial, que os adelanto es basura pura. Pero por el otro lado tenemos Anime Awards de Crunchyroll, donde se premia el arte, el esfuerzo y la genialidad humana. Empezamos por las buenas noticias. El anime de Gachiakuta se ha llevado dos pedazos de premios: mejor diseño de personajes y mejor arte de fondos, y son los dos premios que nos vamos a centrar aquí. Hablemos del diseño de personajes. Muchos confunden las cosas. Adaptar bien no significa inventar desde cero. El ADN visual ya estaba en el increíble manga de Kei Urana, con esa mezcla tan única de basura urbana y moda callejera, los accesorios, los peinados. El gran mérito del anime aquí no fue crear la pólvora, sino no destruirla. Consiguieron interpretar esos diseños del manga manteniendo la personalidad y logrando que transmitan la misma energía, pero en movimiento. Pero donde el anime toma un protagonismo brutal es en el mejor arte de fondos. Una cosa es diseñar un personaje sobre el papel y otra muy distinta es construir un mundo entero que se sienta real y donde los personajes encajen. Gachiakuta se convierte en un mundo tangible, físicamente real, donde viven los personajes. Las paredes desgastadas, la basura acumulada, la contaminación visual, la iluminación, todo diseñado para que conviva con el lore de los personajes. Yo personalmente le doy mis 10 a los fondos y al diseño de personajes porque me parece una adaptación increíble de este manga tan chulo. No sé qué opináis vosotros, sé que suele haber cierta controversia con los premios de Crunchyroll, sobre todo en los últimos años, pero bueno, yo creo que esta vez está bastante bien, ¿eh? Los fondos son espectaculares y tiene una narrativa macanuda con lo que es el anime. ¿Y tú, estás de acuerdo con estos premios? ¿Consideras que habría otro anime que se los mereciese más? Leo en los comentarios. Aquí es donde dejamos este arte maravilloso y nos vamos al lado opuesto, ¿verdad? Donde ya se estrena en cines en Honduras una película animada hecha con inteligencia artificial. Pero bueno, simplemente un matiz de los anime Crunchyroll, simplemente detallo estos dos aspectos: mejor diseño de personajes y arte de fondos, porque es el que mejor encaja con el lore de este canal. Y os dejo el enlace en la descripción del vídeo donde podéis ver el listado de todos los premios. Además también te dejo en la descripción o aquí en las tarjetas en la lista de reproducción de análisis de personajes, donde analizo pues todos los detalles artísticos y cómo están diseñados los personajes y todos sus secretos, cómo está su silueta, porque tienen estos colores, porque tiene este peinado. Una lista imprescindible para todos aquellos que amáis el arte que hay detrás del diseño de personajes. Dejo enlazada. Bien, aquí entramos en la segunda noticia de semana: el bochornoso estreno en el cine de la película animada Copán, la leyenda, que se ha convertido en uno de los ejemplos más polémicos del uso de inteligencia artificial en la animación. Pero ojo, que mis críticas no vienen simplemente porque esté hecha con inteligencia artificial, no, sino porque las personas que están detrás de esta herramienta no han sabido, no han tenido criterio alguno artístico a la hora de hacer esta película. No tiene coherencia ninguna. Vemos que independientemente de que esté hecha o no con inteligencia artificial, no hay ningún tipo de control sobre los resultados o basura que esta herramienta te está arrojando. El protagonista cambia de aspecto y de facciones en cada corte. Y es que si os fijáis, ni siquiera la camisa conserva sus detalles. En cada plano es diferente. Pero esperad que todavía hay más. Fijaros ahora en esta escena de los esqueletos. Mirad cómo los ojos se deforman por completo. Y ya para colmo absoluto, mirad esta imagen. Tiene una marca de agua en forma de estrella. Es el típico logo que mete la IA cuando genera la imagen. Y esto lo han dejado en el tráiler oficial. Todo esto solamente es del tráiler. Imaginaros la peli entera. Por eso os decía, no es que esté hecha con IA, es el desprecio a la industria de la animación. Es que fijaros qué expresiones, qué miradas vacías, que parecen de estas portadas de youtubers flipándolo. Este estudio estrena esta película en Honduras y dicen que por falta de presupuesto la han tenido que hacer así, pero nada en los presupuestos justifica el no tener ojos en la cara y darte cuenta que eso está mal. El no ser honesto y admitir que no está bien. Esto es pisotear todos los estándares mínimos aceptables. Porque quizá tú, yo, que ya tenemos un bagaje visual amplio, ya venimos de la vieja escuela, vemos esto y solo nos produce rechazo. Pero el verdadero peligro está en la gente más joven, que todavía no tiene un ojo entrenado ni ha desarrollado ese criterio artístico. Permitir que esto ocupe espacio en las pantallas y que los más jóvenes vean que esto está bien y que puede ser en el cine es reventar los estándares mínimos de la animación. Por desgracia, esto no solo está pasando en el mundo plástico, estamos involucionando y desarrollando unos criterios
mínimos inaceptables. Al final este es el viaje que hemos hecho hoy. Hemos pasado de la excelencia del arte de fondos y diseño de personajes del anime de Gachakuta, muy bien, al pozo que ha sido también el tema de la película de Copan, ¿verdad? La leyenda. Pero ya os digo, no tanto porque esté hecha con inteligencia artificial, sino el aceptar de que eso merece estar en un cine. Así que ya sabes, si valoras el criterio artístico de este canal y te ha gustado el vídeo, revienta ese botón del like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Y me encantaría leer tus comentarios sobre el tema de la película esta de Copan y por supuesto qué te han parecido los premios de Crunchyroll Awards, que bueno, siempre tienen cierta controversia todos estos últimos años, ¿verdad? Como que los animes más famosos o populares son los que se llevan los premios y a lo mejor otras obras menos conocidas pero técnicamente muy buenas como que no se los llevan, pero bueno, ahí están, os leo en los comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Bye bye.